voy a acompañar a José para mostrarle sus libros mientras él nos va hablando de lo que contienen estos libros. José es un fotógrafo de la calle, de prensa, de reportaje, y vive hace 50 años fuera de Chile. Y tenemos el privilegio de tenerlos aquí con nosotros en Valparaíso. Y nos va a mostrar dos libros que se publicaron recientemente, ¿no? El del LOM el del LOM, que se llama Fulgor y Muerte del Chile Popular, se hizo el año pasado en relación a los 50 años de golpe. Habla bien cerca. Y el otro recién salió hace 2 semanas en el libro. El primero, nosotros hicimos una gran exposición con los 50 años en Berlín, donde participaron 3 fotógrafos viejos que mostramos una documentación del golpe militar y del gobierno de Allende. Armindo Cardoso, fotógrafo portugués que estuvo los 3 años trabajando junto a Allende acá, él era jefe de fotografía de la revista Chile Hoy, una revista fundada por Marta Harnecker. Fue el que mostró las imágenes de prácticamente todo el gobierno de Allende. Después está un fotógrafo alemán que era la estrella, el fotógrafo estrella de la Alemania Democrática, un hombre que estuvo en Vietnam, que estuvo en todas partes, y lo mandaron en el día en que Allende asumía el poder. Y yo, que fotografié desde el 86, que fue la primera vez que yo vine como reportero, hasta el 90 e incluso después también mostré las fotos de la dictadura, fundamentalmente la represión de la dictadura. Y el segundo libro, solamente todo mi trabajo sobre Chile, o sea, si bien yo salí de Chile muy joven, nunca me he desprendido de Chile, o sea, el golpe militar es parte de mi vida y todo el mundo se relacionó con la fotografía y bueno, entonces yo soy un fotógrafo, soy un reportero en el fondo y siempre que he podido he venido para acá y he seguido documentando. ¿Existe la posibilidad, ya que hicimos un cambio técnico, de escuchar el audio de los saludos? ¿Se puede? Entonces podemos escuchar el audio del... Ya. Armindo ya tiene 83 años, está no muy bien de salud, pero mandó un pequeño mensaje, no sé si lo podemos escuchar. Caros amigos, venho saudar o Festival de Fotografia de Valparaíso e que tenha o maior êxito daqui de Lisboa, Portugal. Um forte abraço para todos, Armindo Cardoso. Lamentablemente muy cortito, pero bueno, es lo que hay. Y empezamos con las fotografías de Cardoso. Ok. Que no son las primeras entonces. No. Bueno, empecemos con Cardoso, ya que... Ok. Les puedo contar entre tanto de que Cardoso estaba preso en la dictadura de Salazar en Portugal y salió libre de repente y se arrancó inmediatamente a Francia, donde tuvo la suerte del fotógrafo que se encontró con la revuelta estudiantil. Así que no fue mal la idea de irse a Francia. Y después se enamoró de una chilena y leyó de que en Chile estaba pasando algo. Y se vino en el año 69 a Chile. Y luego se relacionó bastante bien y cuando Marta Harnecker hizo esa revista Chile Hoy, lo tomaron como fotógrafo jefe. Por eso acompañó prácticamente durante los 3 años Allende. Al venir el golpe militar, él se tuvo que refugiar en la Embajada de Venezuela. La redacción de Chile Hoy fue quemada por los militares y por suerte Armindo logró enterrar algunos de sus negativos en la Quinta Normal.
en lugar. Y de Venezuela se fue nuevamente a Francia, donde él ya tenía el asilo político, de Portugal todavía, y convenció a un diplomático que era encargado cultural de la embajada acá de Portugal en Chile, y él rescató esos negativos. Y ahí Pablo Armendo se hizo famoso prácticamente en Europa porque hizo una exposición que se llamaba La memoria rescatada. Es mucho en parte de Europa, es mucho en México. Totalmente todas las fotografías del mundo son patrimonio de la cultura portuguesa. Y ahí, bueno, están viendo algunas de las fotos. Acá tenemos a Costa Gabra para la película Estado de Síntesis, creo que se llamaba Fernando Santiago. Otro artista también, ahí está Yves Montand. Acá está el chino. Y acá vienen fotos ya más íntimas, la Marta Jane que entrevistando a Allende, y Allende preparándose para un acto político oficial que es el nombramiento de los ministros de Estado, entre los cuales está Prat y Orlando Letelier. Ese es el último gabinete, que era el gabinete, no me acuerdo cuál es el nombre, de salvación, una cosa así, ese era el nombre que tenía ese gabinete. Que fue el último gabinete. O sea, para nosotros fue un enorme honor poder contar con este material. Y yo creo que esto transforma este libro también en una pequeña joyita. Bueno, hay cosas que no pueden faltar en un libro, para algunos. Aquí estamos pasándolo al alemán, ¿ya? Perdón. ¿Aquí? Sí, eso es todo el alemán. Claro. Ahora pasamos al alemán, no sé si se podrá escuchar. Sí. Bueno, este es una foto de Cardoso también. El 18 de septiembre. Quizá podrías leer el mensaje del alemán y después lo escuchamos. Ya. El alemán Thomas Miller escribió, lo dijo también en un video, pero lamentablemente por los técnicos no puedo encontrar. Queridos amigos de la fotografía en Valparaíso, yo me siento con mis pensamientos entre vosotros. He visitado nuestro país en 2 ocasiones, desde Arica hasta la Tierra del Fuego e incluso La Palma. Eran tiempos muy relevantes en que Chile tenía una gran esperanza cuando Allende fue elegido por el pueblo. Aún recuerdo a Allende decir que cada niño chileno recibiría medio litro de leche. Estuve en una escuela en la cercanía de Antofagasta, en el desierto de Atacama, donde cada niño recibió su porción de leche. Qué importante es una pequeña cosa. Qué gran gesto. En mi segundo viaje a Chile llevé mis fotos de mi primera visita, que se publicaron en varios países del mundo, y realicé una exposición en la Casa Central de la Universidad de Chile. Luego vino el golpe de Estado y yo quise volver a Chile para documentar el terror, pero mi gobierno no me lo permitió. Ahora quisiera estar con ustedes y poder fotografiar nuevamente el Chile de ahora, con la sabiduría de hoy y los recuerdos del pasado vivos en mi memoria, pero mi salud no me lo permite. Chile aún está en mi corazón. ¿Cómo avanza? ¿Pueden ver el compu? Aquí, creo que aquí. Ya. Chile aún está en mi corazón y en mi nostalgia. Nosotros tenemos un poeta, Gottfried Keller, que escribió ya hace muchos años: os lo ruego, ojos, bebed cuanto podáis de la dorada abundancia del mundo. Ustedes son fotógrafos y fotógrafas. Pueden ver, pueden capturar imágenes para la eternidad. Es una hermosa profesión. Les deseo mucho éxito
y me enorgullece estar presente en Valparaíso con este libro que recuerda los tiempos del 70 y 71, años llenos de esperanza. Y si quieren lo escuchamos, no sé si lo escuchamos. Sí. Para que aprendan alemán. ¿Podemos escuchar a Tomás, por favor? Quizás podemos escucharlo con un volumen un poco menor y vemos la foto y tú puedes ir hablando. Liebe Fotofreunde in Valparaíso, ich bin mit den Gedanken bei euch, ich kann nicht anders sagen. Ich war zweimal in eurem Land für mehrere Monate, von Amerika bis nach Feuerland, sogar noch auf den Ostinseln. Und es war eine Zeit, eine politisch hochbrisante Zeit, als Chile eine Hoffnung hatte und Allende, der gewählt worden ist von der Bevölkerung. Und das heißt, etwas durch das Land ging, was ich fotografieren konnte, beobachten konnte. Vergesse nicht, was für eine große Bedeutung es hatte, dass Allende sagte, für jedes Kind am Tag eine Tasse Milch. Und ich war da in Antofagasta, in der Wüste, in der Wüste Atacama, und in einer Schule kriegten das erste Mal Milch. Das ist ein großes Symbol, so eine kleine Sache, war so wichtig. Und ich habe meine Bilder veröffentlicht. Ich habe euch auf der zweiten Reise Bilder mitgebracht und in der Universität de Chile in Santiago ausgestellt, gezeigt, was ich schon in der ersten Reise von 2 Monaten fotografiert hatte. Ich habe in der Welt veröffentlicht, berichtet mit Freude, und dann kam die Revolution, dann kam das Schrecken, Terror, und ich wollte den Kampf eurer tapferen Menschen gegen diesen Terror fotografieren. Aber da hat meine Regierung das nicht erlaubt, aber sie meinte das gut. Sie sagte uns, ein lebendiger Wille ist uns lieber als ein Toter. Und so war ich mit den Gedanken dabei und habe umso mehr mit Plakaten und mit Ausstellungen in der Welt, in unserer Welt, und auch in Schweden und in Finnland und in England und in Westen, damals in der Bundesrepublik, also ausgestellt und für Chile, für das neue Chile gekämpft. Aber jetzt ist wieder Hoffnung da. Und ich bin mit Gedanken bei euch, stellen wir vor, könnt jetzt noch einmal das Chile erleben mit dem Wissen von heute, mit dem Aufwissen von der Vergangenheit. Und würde auch wieder andere Bilder machen. Aber jetzt kann ich nur noch mit Gedanken bei euch sein. Ihr seid, Chile ist immer noch in meinem Herzen, in meiner Sehnsucht. Und ich sehe jetzt Chile. Es gibt einen Dichter bei uns, schon lange, um dieses Gedicht. Da gibt es einen Satz, trinkt ihr Augen, was die Wimpern hält, von dem goldenen Überfluss der Welt. Guckt, wir sind Fotografen, wir sehen, wir können einfangen, wir können die Welt fotografieren. Man muss nachdenken, man muss gucken, man kann Bilder machen für die Ewigkeit. Das ist ein schöner Beruf. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und ich bin auch sehr stolz, dass ich mit einem Beitrag dabei sein kann. Erinnert an diese wunderbare, hoffnungsvolle Zeit von 1970 und 1971. Alles Gute. Ya, aprendieron alemán, ¿no? Bueno, ahí hay una foto que bastante, para mí, la primera vez que la vi fue un golpe fuerte. Tomás Aguilar hizo esta foto en el año 70 y recién supo
quien tenía en esa foto fue en los 90, porque la agencia, la agencia se llamaba, bueno, la ADN, la agencia ADN, que era la agencia de prensa nacional, sacó la foto que a ellos les interesaron y se pusieron, pero en ese tiempo nadie conocía a Pinochet. Y resulta que Pinochet estaba ahí en la escolta de Allende y después incluso de Adamano, y esas fotos permanecieron 20 años desconocidas en su archivo, hasta que un amigo chileno lo visitó en su casa y él le empezó a mostrar fotos. Y ahí se dio cuenta de la foto que tenía. Quizás Pablo, que es editor de este libro, y que ustedes en LOM se han dedicado desde el 90, ¿no es cierto?, a publicar nuestra historia, contarnos cómo surge este libro. Bueno, gracias, Rodrigo. Este libro en particular surge de una propuesta de Pepe. Va en paralelo a una exposición que se hace en Berlín de la obra de los tres fotógrafos en relación al Chile entonces, y nos propone y lo integramos a la serie Cazadores de Sombras de la colección Mal de Ojo, porque se enmarca con mucha fuerza, digamos, en una de las líneas centrales de lo que ha sido esa colección desde su inicio. Es decir, cuando parte la colección Mal de Ojo, primero en formato de bolsillo, nos planteamos, por un lado, tratar de rescatar y potenciar la fotografía del autor latinoamericana y también la fotografía histórica, nuestra mirada, recuperar nuestras miradas. Y al recuperar esta mirada de estos tres fotógrafos, y particularmente en el contexto de conmemorar los 50 años, era también recuperar esa energía, esa esperanza que estaban en quienes vemos de los años entre 70 y 73. Pero hay pocos momentos de la historia en que se ve en los ojos de la gente una tal confianza en el futuro. Lo siento al principio de la Guerra Civil Española, lo siento una vez que vi fotografía de la Alemania antes del nazismo, que había en el Berlín de los años 30, y particularmente en el Chile de los 70, donde la gente sentía un sentimiento de comunidad y construcción colectiva increíble. Y yo creo que muchas de estas fotos dan cuenta de ello, dan cuenta también de la sombra del horror. Está desde el funeral de Schneider, está Pinochet tras la figura de Allende, y está lo que viene después también, y por eso le pusimos el título Fulgor y muerte del Chile popular. Está las fotos de Vergídeas, una que alcanza a tomar, unas poquitas que alcanza a tomar antes del golpe, cuando era un apasionado de fotografía y recién tenía su primera máquina de fotomáquina y logra tomar una foto frente a la moneda, una gran manifestación, el 73, digamos, y está la foto de la dictadura después, y ya ese Chile es otro Chile. El Chile que vivimos hoy día no es claramente el Chile de entonces. Y cuando se rescatan, hay un texto muy bello de Walter Benjamin, que al final, cuando uno construye el futuro, aquellos que cayeron en el camino vuelven a estar con nosotros cuando los tenemos con nosotros. Es decir, él lo pensaba en la Revolución Rusa, los muertos de la Comuna de París, aquello que la historia había arrasado. Y siento que nuestro deber es construir ese futuro con aquellos que lamentablemente quedaron en el camino. Y recuperar esta fotografía, recuperar esos rostros, recuperar esa historia en la construcción del futuro es posibilitar que pese que ya muchos de ellos no están presos, que muchos de ellos fueron asesinados, desaparecidos, vuelven a caminar con nosotros por las calles de un país diferente que se mantiene esa esperanza. Y por último, digo, hay un texto de Tomás Birkhardt que llega a Chile justo antes que asume, un poquito antes que asume Salvador Allende,
y describe ese país que me impresiona, que el país lo considera casi tropical, viniendo de la Alemania del Este y del orden de lo que era ser alemán y vivir con una organización alemana. Y yo creo que esa mirada, que la logra dar muy frescamente, da cuenta de ese otro mundo que logró ver con su ojo y con su fotografía, y otro mundo que también tenemos que volver a ver como un posible horizonte de futuro más de construcción de comunidad y lejos del individualismo neoliberal que instaló la dictadura y la postdictadura. Como información, el libro nos sirvió a nosotros como catálogo para la exposición que realizamos en la Casa Central de la Socialdemocracia Alemana en Berlín, en la cual no solamente estábamos representados los viejos, sino que en el foyer de ese edificio se hizo una exposición con 16 jóvenes fotógrafas chilenas que mostraron el estallido social. Esa exposición está ahora en Santiago, en la biblioteca de la Municipalidad de Independencia. Y logramos invitar también a dos muchachas, dos colegas, que estuvieron allá acompañándonos en esa exposición en Berlín. O sea, allá en Berlín estuvimos los tres fotógrafos viejos y dos muchachos. Ahora, muy cortito, pasamos a este otro libro. Simplemente este libro es prácticamente lo mismo, o sea, pero es solamente concentrado en mi trabajo, ¿okay? Donde están muchas de las fotos, hay muchas más, hay algunos retratos. Yo creo que, o sea, ya han visto algunas de esa foto, por ejemplo, la de la moneda, es el tanquetazo, la noche ya Allende llama a la población a celebrar el triunfo, digamos, de ese golpe que no resultó. Y yo, mi primera cámara que tenía era una Horizon, una rusa, panorámica. Y yo en mi sueño decía, bueno, yo soy reportero ya, ¿entendí? Aunque mi cámara no parecía cualquier cosa menos cámara fotográfica. Pero salieron algunas fotos históricas, como ven. Y esa cámara, o sea, ahora la quiero mucho yo, porque también yo tomé fotos para la caída del muro de Berlín. O sea, llegando al 74 a Berlín, lo primero que fotografié fue el muro de Berlín con esa cámara, que también se ha transformado con los años en una foto más o menos importante. Y después, eso quería contar de los milicos que se ven ahí. Resulta que yo en el golpe, yo pertenecía al Frente Trabajador Revolucionario y trabajaba en una fábrica de bebidas que producía la revista, que producía la Gingerel, la fábrica Novis en Gaceta. Y nuestra fábrica era cabeza de cordón. Y cuando llegó el golpe, yo partí a la fábrica. A muy pesar de mi mujer con el hijo de meses que no quería que yo fuera, pero yo consideraba que tenía que hacerlo. Y después, por supuesto que inmediatamente a los 3 días de que terminó el toque de queda, llegaron los patrones en una fábrica privada, nos echaron una patada, pero tuvieron la gentileza de no llamarme a los milicos ni a los pacos. Y bueno, llegué a mi casaño y no me podía mover porque había militares en todas las esquinas, y si tú andabas ya horas de trabajo por la calle, te llamaban y te decían, ¿qué anda haciendo usted acá? Entonces un amigo me hizo un panfleto de que yo era fotógrafo familiar. Entonces andaba fotografiando familia y niñitos en las casas, y por eso podía andar con mi bolso, ¿entiendes? Y podía moverme en Santiago. Pero esa fue una consecuencia de aquello, porque un día, 2 semanas después del golpe, llegó una patrulla militar a mi casa. Y yo dije, bueno, ahora me tocó a mí, pero venían a fotografiarse. Y no tenían ni idea de nada, no sabían del golpe. Ellos eran soldados rasos que estaban haciendo servicio militar del norte de Chile y los mandaron a Santiago. Y bueno, ahí me instalaron las metralletas, esto era en mi casa, en el patio de mi casa. Y uno de mis sueños es tratar de reubicarlo y saber qué ha pasado con ellos, ¿entendés? Porque sin lugar a dudas en ese tiempo ellos también temas como nosotros, pero que se habrán convertido ellos victimarios, no lo sé, ¿entendés? Así que a lo mejor alguno de estos libros algún día nos da la respuesta. Roberto Parada en la obra Lo que está en el aire.
que merece mucho mi respeto, Mónica Echeverría, que fue una de las fundadoras del grupo ese Mujeres por la Vida, para los que quieran. Ella es la madre de Carmen Castillo, la compañera de Miguel. Y esta foto para mí muy importante también porque hay una editorial acá que se llama Catalonia, que me querían comprar esta foto para reeditar la obra de Patricia Verdugo, que tiene un libro que se llama Los Quemados. Y ahí empezó el diálogo típico de una editorial chilena que no le quiere pagar al fotógrafo alemán lo que vale una foto en Alemania. Entonces me decía, no, si es muy caro, no lo podemos pagar. Y yo le dije, bueno, hagamos un acuerdo, ustedes me pagan el libro. ¿Entendés? Y yo me llevé toda la obra de Patricia Verdugo, justamente, y una vez que vine a Chile me llevé los libros, los leí todos. Y hay un libro que a mí me impresionó mucho, que me influenció mucho en la vida, en mi trabajo también, porque la parte final de este libro lo trae, que es un libro que dice de la memoria de la tortura no se habla. El detalle de ese libro es el siguiente: hubo un congreso de científicos políticos acá en la Universidad Católica, donde vinieron científicos de todo el mundo. Vino uno de Estados Unidos que era de origen chileno, y están en esa convención, y él se da cuenta que al frente de él está sentado el hombre que lo torturó en el Estadio Nacional. Él no dijo nada, se volvió después de Estados Unidos y un par de años después lo volvieron a invitar. Curiosamente, el director de ese instituto es un compañero de curso, para que vean cómo van las cosas. Y entonces este científico le escribió al señor Reagan, el director, y le dice, mira, esta vez yo no voy a ir y ahora te voy a contar por qué. Y esa carta se hizo pública, no se sabe cómo. Entonces el tipo, que tenía un estatus muy importante, acá se hablaba en la televisión, escribía en los diarios sobre defensa y qué sé yo, hizo una querella por calumnias a este científico. Lo que permitió, porque teníamos amnistía para todos los delitos del tiempo de la dictadura, lo que permitió hacer un proceso donde aparecieron como 15 o 20 testigos que aseguraron que él era el torturador. Y bueno, eso a mí me motivó a hacer un libro. Yo le pedí hacer un trabajo y le pedí a Catalonia la autorización para darle el mismo nombre, y eso se llama, en la exposición que está al final de este libro también, que se llama De la memoria de la tortura no se habla, donde yo tuve la suerte de poder acompañar al presidente alemán acá en el 2016 en la visita oficial. Una cosa que a mí también me trajo, ¿cómo te puedo decir?, un poco de alegría en el corazón, porque por supuesto pasamos por una alfombra roja con una corona militar, y yo me acordaba de una película de Woody Allen, no de Woody Allen, ¿cómo se llama?, inglés, Mr. Bean. Mr. Bean, que va en un auto descapotado, y él va en el auto así. Así me sentía yo pasando por y ahí tomé contacto con todos los grupos de familiares desaparecidos y qué sé yo, y volví 3 meses después a Chile a hacer este proyecto, que yo visité prácticamente 13 lugares de tortura, la mayoría en Santiago, pero también en Punta Arenas, acá en Valparaíso, en la academia esta de la Silva Palma, no me dejaron entrar, pero documenté eso, entendí, y ahí estamos justamente viendo que estas fotos están en colores. ¿Por qué? Porque los detenidos desaparecidos, o sea, los detenidos en la tortura, estaban vendados, pero veían a veces por los huecos que dejan la nariz y podían ver los detalles de los pisos. Eso sirvió también para recuperar muchas casas de tortura que no se conocían. Ahí yo les puedo decir, la muestra, devuélvete. La primera es la de la Sexy, a la que yo pude entrar siendo una casa privada. El medio es Londres 38 y lo otro es la Villa Grimal. Y para que ustedes vean la absurdidad de los milicos en ese tiempo, a Londres 38 le cambiaron el número de la calle, le pusieron Londres 34. A Borgoño 1470 también le pusieron otro número. O sea, con eso trataban de impedir de que se reconocieran esos lugares. Pero esto ayudaba a reconocerlo. Y por eso que las fotos de los lugares de tortura son en color.
Y además de eso, yo entrevisté como a 30 sobrevivientes que están aquí también fotografiados. Una cosa que siempre me llamó la atención, que la mayoría, casi todos los sobrevivientes no son víctimas, no quieren ser llamados víctimas, se sienten combatientes que perdieron. Y eso me parece una cosa bastante importante a mí, ¿entendí? Porque es un sentido de respeto. Acá tenemos compañeros, por ejemplo, ahí está Pedro Mata, que estuvo en la venda sexy. Esa compañera fue torturada acá en la escuela naval, vive en Berlín. Acá tenemos también un compañero de curso mío que vive en Francia, vive en Figueroa. Allá está Aideo Berroita, que fue subsecretaria de Derechos Humanos acá en el primer tiempo del gobierno de Uruguay. Un compañero de trabajo mío que fue en el Estadio Nacional, que ya también falleció. Esta señora, Adriana, vivía en Parral, fue tomada prisionera y fue llevada en una ambulancia a la colonia Dignidad, estuvo presa allá. El Manuel Contreras la trataba bien, se la llevó a Santiago, la llevó a la venda sexy. En la venda sexy a veces podía sacarse la venda, la estaban preparando para que fuera, ¿cómo se llama? Como la chica como la flaca Alejandra. Ahora salir a porotear e ir a ver compañeros adentro de mí. La estaban preparando a ella, pero ella con el Partido Comunista organizó una serie de conventos de monjas, y la primera vez que la sacan a porotear, ella se arranca y entra a un convento y sale a Inglaterra. Así que, o sea, hay un montón de cosas históricas. Mire, ahí tienen ustedes, ahí está la ambulancia justamente donde supuestamente fue ingresada esta compañera a la colonia Dignidad. Eso está todavía en la colonia Dignidad. Ya no se usa, ya, pero está tirada. Y allá tienen ustedes cómo estaba la casa de la venda sexy. A mí me costó más de 6 meses de trabajo hablando por teléfono con el dueño de ella. Era un tipo que parece que tenía mucho dinero, pero poco gusto. Y imagínense, ¿entendido? O sea, y yo fui ahí con un compañero que fue torturado en esa casa, por Krasnov. Y imagínate el shock ver este bazar, ¿no? ¿Entendí? Y esa era la venda sexy. Y ahora, bueno, el año pasado, creo, o este año, se recuperó. Acá tenemos, ahí es otra cosa también que se descubrió en ese monumento, entramos a Borgoño 1470, autorizado, y nos dimos cuenta que están derrumbando todo, a pesar de que es un monumento histórico, que no debieran hacerlo. Pero la PDI, que todavía está funcionando ahí, están desarmando. Aquí fuimos más de 20 compañeros, porque cada vez que yo me hice ¿cómo se dice? Un calendario de trabajo, que yo le decía a los compañeros, tal día voy a estar en tal parte. La gente que quiera participar en esto, que esté ahí. En Borgoño fueron como 30 personas. Este es José Domingo Caña, y la casa ya está. Ahí la casa poco días antes de que fuera declarado un monumento nacional, el dueño la hizo desaparecer. Pero tenemos el terreno, el Estadio Nacional. Y esta es en Punta Arenas. Esa foto, si ustedes se dan cuenta, miren la diferencia de los peldaños. Y acá la gente entraba vendada. Muchos se caían. ¿Y saben cómo se llama esa casa? El Palacio de la Sonrisa. Porque los milicos se cagaban de la risa cuando la gente se caía. Esa casa se recuperó y ahora Launa, el arquitecto, va a ser ahí una casa memorial. Es lo que está pensado, pero no se me dijo en ese tiempo. Acá tenemos 3 y 4 Álamo y Nido 20. Y todas esas casas como Nido 20 no son proyectos ni siquiera municipales, es la familia de los detenidos que está manteniendo eso. ¿Entiendes? O sea, hay muchos, bueno, ahí para que sepan, esos son mis padres. Un homenaje que le hice a mis padres y yo.
Yo nunca me atreví a mostrarle la foto a mi mamá, nunca. Y a mi papá le debo que yo sea fotógrafo, porque él me conectó con alguien que hacía fotografía. Eso fue en Viña, 1 año o 2 años antes del golpe, el mismo día, el 11 de septiembre. La primera presentación era justamente en torno al barrio de Independencia, comentaba el libro de la comunidad haitiana, y nos dejaba pensar que, bueno, su barrio era Independencia, y desde ahí parte y su pasión por la fotografía, y volvemos al mismo lugar. Mira, ahí hay una fotito chiquitita de un compañero. Ahí está. Yo estoy ahí, la foto de la detención está también, y esa foto la tomó un querido compañero nuestro, colega, y ya se fue, el Santiago Yarzo Pérez. Un gran amigo. Así pues yo creo que estamos, ¿no? Mucha emoción y risa también. Millón de gracias, José. Encantado, muchas gracias a ustedes por la paciencia, por estar acá. Y quiero leer, préstame el libro, quiero leer para que ustedes sepan por qué se hizo este libro, o sea, por qué lo hice yo. Este libro se hizo en Alemania y me gané una especie de fundar que hay allá también, ¿entendió? Y salió recontra caro, porque fundar te dan el 60% de lo que cuesta el libro, el resto tenéis que encarillarte. Pero bueno, este libro pretende contribuir a mantener viva en mi país la cultura del recuerdo sobre los horrores de la dictadura y motivar a las nuevas generaciones en su lucha por un Chile justo y digno. Al mismo tiempo, es un agradecimiento a todos aquellos que nos brindaron su solidaridad tras el golpe militar. Yo les puedo contar que cuando yo llegué a Alemania, por supuesto que no decía ni pico en alemán, yo no tenía idea, ¿entendí? Y una pareja de jóvenes arquitectos que recién habían terminado sus estudios nos acogieron y nos ayudaron a conseguir casa, y eso se repitió por centenares de veces en todas partes, ¿entendí? Y eso no solamente pasó en Alemania, pasó en Italia, pasó en montones, incluso Italia a la gente le cambiaban los nombres por problemas de seguridad. Pasaron actos pero impresionantes de solidaridad internacional. Entonces yo quería con esto por lo menos hacer simbólicamente dar gracias, porque gente como yo que ya lleva 50 años allá hemos gozado de esa solidaridad hasta la fecha. O sea, todos aquellos personajes que nos atendieron a nosotros son mis amigos de una vida, como lo son los fotógrafos viejos chilenos acá también, y los jóvenes. Ahí nomás. Bueno, muchas gracias a ustedes y un millón de gracias. Muchas gracias a la Escuela de Teatro de Valparaíso que nos recibe aquí para poder conversar en un ambiente rico, y gracias por acompañarnos en esta jornada que se demoró un poco.